día, mi nombre es Catarina Pinilla y junto a mis compañeros Juan Castañeda, Juliana Durán y Juan Esteban Blanco hablaremos el día de hoy sobre las fuerzas hidrostáticas. Las fuerzas hidrostáticas están definidas como una fuerza de presión, ya que para que esto ocurra es necesario el contacto de un cuerpo sobre un fluido. Vamos a tener en cuenta tres aspectos de este, en los cuales serán la magnitud de la fuerza, su dirección y su línea de acción. En primer lugar hablaremos de la magnitud de la fuerza. Así que vamos a analizar el siguiente caso. Contamos con un fluido en la superficie plana, en la cual existe una distribución de presión por su forma. Además, en el análisis de fuerza hidrostática se tiene en cuenta un fragmento de área en la cual se realizará el análisis denominado diferencial de área. Para hallar su volumen sabemos que su densidad es igual a la masa sobre el volumen, por lo que si conocemos la densidad del fluido, que en este caso sería agua, el volumen será igual a la masa sobre la densidad del agua. Despejando unidades nos quedan kilogramos sobre kilogramos por metro cúbico, dando así metros cúbicos al cancelar los kilogramos, y así tenemos unidad de volumen. En la siguiente figura, el triángulo indica que la fuerza está sometida a la presión atmosférica. El punto cero es nuestro punto de referencia para el mismo análisis. El plate o plato está sumergido a una distancia y del punto cero a un respectivo ángulo. Adicional, el diferencial de área tiene una altura h desde la superficie hasta nuestro punto de referencia cero, y este es igual a la altura y por el seno del ángulo. También tenemos hc, que es la altura de la superficie al centroide, y y es la distancia desde el punto de referencia hasta el elemento, que en este caso es donde tenemos el diferencial de área, mientras que YC es la distancia desde el punto de referencia hasta el centroide de la superficie. Ahora sabemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, por lo que nos queda que la presión es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión hidrostática es la densidad por gravedad por altura. Sabemos que densidad por gravedad es igual a gamma, y adicional sabemos que la altura h está dado en términos de un ángulo, por lo que la altura es igual a la distancia y por el seno del ángulo. Teniendo esto, sabemos que la fuerza resultante es igual a la presión en el centro por el área. Así nos da la integral del área por un diferencial de área y por la presión anteriormente mencionada. Debemos tener en cuenta que la integral de y por el diferencial de área es el primer momento de área, dando así la coordenada y del centroide. Este es igual a 1 sobre el área multiplicado por y por el diferencial de área. Por último, teniendo en cuenta el centro de presión, la fuerza resultante de una superficie plana sumergida completamente por un fluido será igual al producto de la presión actuando en el centroide por el área de superficie. Y así hallamos la magnitud de la fuerza. Para las unidades sabemos que la presión es igual a newton sobre metro cuadrado y área metro cuadrado, por lo que las unidades de área se cancelan y nos queda efectivamente que la magnitud de la fuerza aplicada nos da en unidades de fuerza, que es newton. Ahora hablemos de la línea de acción de las fuerzas, la cual se define por dos fuerzas paralelas en un sistema equivalente y que éstas deben tener la misma magnitud y adicional el mismo momento sobre cualquier punto. La línea de acción de la fuerza resultante nunca pasa a través del centroide del plano inclinado, ya que ésta pasa por donde la línea de presión es mayor en el sistema. El momento es la fuerza restante multiplicada por la distancia del punto de referencia al centroide. Y sabemos que la distancia al centroide por la fuerza resultante es igual a la integral relacionada con el área, multiplicado por la distancia y por la presión del centroide y el diferencial de área. Tenemos ahora el teorema de ejes paralelos. Si tenemos un volumen de control finito en el espacio que cuenta con un centroide y con el plano cartesiano, tendrá unas coordenadas en x y en y. Adicional, cuenta con un diferencial de área. Ubicamos en el centroide un segundo plano x' y y establecemos una distancia entre el centroide y el diferencial de área. Con esto podemos calcular el momento de inercia en diferentes ejes. Debemos tener en cuenta que C es el centroide de área, y x' es el centroide paralelo al eje x, y xxo es el segundo momento de inercia en relación al eje x, y es igual a y general más y'. Sabemos que y' es el eje centroidal paralelo al eje y y general es la coordenada centroidal de área. Y de esta manera podemos llegar a que el segundo momento de área es igual a la integral de y al cuadrado por el diferencial de área. Al reemplazar nos queda que será igual a la integral de la coordenada centroidal del área más el eje centroidal paralelo al eje y
al cuadrado por una diferencia de área. Luego de reemplazar, establecemos que y' pasa por el centroide y y relaciona el primer momento de área con el eje centroideal, por lo que este es igual a 0, teniendo así que el segundo momento de inercia en relación al eje X es igual a la coordenada centroidal de área al cuadrado por el área más el primer momento de inercia mencionado anteriormente. Para la primera parte del primer ejercicio debemos tener en cuenta que ρ por la gravedad es igual al peso específico, el área de la puerta está dada por pi radio al cuadrado y en este caso la presión atmosférica es despreciable. Por lo que al reemplazar los valores tenemos que la fuerza resultante es igual a 9,8 por 10 a la 3 por 10, que es la altura hc, por 4pi, que es el área, y esto nos daría un resultado de 1,2315432 meganewtons. Para la segunda parte de nuestro ejercicio debemos tener en cuenta que en X el centro de presión pasa a lo largo del diámetro, por lo que podemos considerar que este es igual a 0. Al momento de calcular YP es importante recordar que el momento de inercia para una circunferencia está dada por pi radio a la 4 sobre 4. El área está dada por pi radio al cuadrado y en este caso YC es igual a 10 sobre seno de 60 grados. Por lo que al reemplazar nuestros valores en la ecuación YP es igual a YC más momento de inercia sobre YC por área, obtenemos como resultado 11,63361 metros. Para finalizar, sabemos que el momento está dado por la fuerza resultante por la diferencia entre YP y YC, por lo que nuevamente al reemplazar nuestros datos obtenidos de los puntos anteriores, tenemos que el valor del momento es de 106.653,959 Newton por metro. Para el segundo ejercicio tenemos un caso similar al anterior donde la presión atmosférica es despreciable y ρ por la gravedad es igual al peso específico. Sin embargo, el área está dada por A por B sobre 2, ya que es un triángulo. El momento de inercia para XP es igual a B por A al cuadrado sobre 72 por B menos 2D. El momento de inercia para YP es igual a B por A al cubo sobre 36 y en esta ocasión YC es igual a HC, que está dada por 10 pies menos 1 pie, es decir, 9 pies. El peso específico es de 64 libras sobre pie al cubo. A y B es igual a 3 pies y D es igual a 0. Para calcular la fuerza resultante reemplazamos los valores, es decir, 64 libras sobre pie cúbico por 9 pies cuadrados sobre 2, y esto nos da que la fuerza resultante es igual a 2.592 libras. Para YP tenemos que el momento de inercia es de 2,25 pies a la 4, por lo que al reemplazar los valores tenemos que YP es igual a 9 más 2,25 sobre 9 por 4,5, es decir, que esto nos da un valor de 9,06. Sin embargo, si queremos ubicarlo a partir del centroide, debemos hacer una resta de 9,06 pies menos 9 pies, que en este caso sería HC o YC, y nos daría como resultado 0,06. Para XP debemos tener en cuenta que XC es despreciable y el momento de inercia es igual a 1,125 pies a la 4. Por lo que al reemplazar estos datos tenemos que XP es igual a 1,125 sobre 9 por 4,5, que es aproximadamente 0,028. Es decir, que el centro de presión se encuentra aproximadamente a 0,06 pies por debajo del centroide y 0,028 pies a la derecha del mismo. En el ejercicio 3 nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la represa y la ubicación del centro de presión. Necesitamos primero calcular el área de la represa, pero para esto requerimos la longitud de L. Iniciamos con la ecuación del seno del ángulo es igual a h sobre L, donde si lo organizamos nos queda que L es igual a h sobre seno del ángulo. Ya sabiendo que h son 8 metros y el ángulo son 60 grados, esto nos da que L es igual a 9,24 metros. Entonces, al calcular el área de la represa, que sería L por el largo de la represa, que sería 30,5, esto nos da 281,8 metros cúbicos. Ahora podemos calcular la fuerza resultante, la cual sería gamma por h sobre 2 por el área. Y esto nos da que la fuerza resultante es 11.058 kilonewtons, lo cual es equivalente a 11,058 meganewtons. Al medir el centro de presión a una distancia vertical, que sería con h sobre 3, nos da que es 2,67 metros. Medido desde el fondo de la represa a lo largo de L, que sería L sobre 3, nos da que es 3,08 metros. Y medido a lo largo de L, pues podemos definir que L sub P es la distancia desde la superficie libre del fluido hasta el centro de presión. L sub P es igual a L menos L sobre 3, lo cual nos da que L sub P es igual a 6,16 metros. Para el cuarto ejercicio, ya que tenemos el valor del momento y nos pide ya la gravedad específica de un líquido X, hallaremos el valor de YP y YC para poder despejar la fuerza resultante de la ecuación de momento.
E igualmente tendremos en cuenta el valor de HCI del área para posteriormente despejar el peso específico y finalmente hallar la gravedad específica. En este caso, H se lo hallamos al sumar 4 metros de altura más el cateto opuesto del triángulo que se nos forma teniendo en cuenta que la hipotenusa es 1,6 y teta es igual a 40 grados, obteniendo como valor de HC 5,0285. Y se lo obtenemos a partir de las ecuaciones trigonométricas, es decir, seno de 40 es igual a HC sobre YC, despejamos YC y obtenemos que este es igual a 7,8229 metros. YP lo obtenemos teniendo en cuenta que su momento de inercia es igual a 1 sobre 12 b a la 3, es decir, 0,1152 metros a la 4, y como resultado de YP tenemos que es 7,8382 metros. Ahora, teniendo en cuenta el valor del momento, YP y YC, despejamos la fuerza resultante obteniendo que su valor es de 1.732.026.142 newton. Y con la fuerza resultante HC y A despejamos el peso específico obteniendo que su resultado es igual a 358.793.6562 newton sobre metro cúbico. Finalmente, sabemos que la gravedad específica se obtiene al dividir el peso específico del fluido sobre el peso específico del agua. En este caso, este valor es de aproximadamente 36.613. En el ejercicio 5 nos piden que encontramos la fuerza neta hidrostática por unidad en la puerta rectangular AB y su línea de acción. La puerta AB nos dicen que tiene una masa homogénea de 180 kilogramos y 1,2 metros de ancho en el papel con bisagras en A y descansando sobre un fondo liso en B. Todos los fluidos están a 20 grados centígrados y nos preguntan a qué profundidad la fuerza será cero en el punto B. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el peso específico para los fluidos y para ello debemos tener en cuenta datos importantes que son la densidad del agua y la densidad de la glicerina, donde en el primer caso va a ser de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y en el segundo de 1270 kilogramos sobre metro cúbico. Una vez obtenidos estos valores vamos a reemplazar en la ecuación y obtenemos el peso específico para cada fluido. Seguido a esto vamos a determinar la fuerza de la altura y el centro de masa en la compuerta, donde haciendo el cálculo respectivo logramos obtener que dicha altura va a ser de 1,566 metros. Con este y otros valores obtenidos vamos a determinar las fuerzas haciendo el debido reemplazo y nos va a dar que la fuerza de la glicerina va a ser igual a 23.388 newtons y el agua va a ser igual a 11.760 newtons. También debemos tener en cuenta que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad y donde pues la masa ya no la dieron, que es de 180 kilogramos, y la aceleración de la gravedad tomamos este valor como 9,8, así obteniendo un resultado de 1764 newtons. Por último, vamos a determinar las longitudes de las fuerzas con respecto al punto A. Una vez obtenidos estos resultados, los vamos a utilizar en la ecuación de momentos para poder determinar una altura específica, teniendo en cuenta que esta ecuación de momentos debe ser igual a cero ya que está en equilibrio, obteniendo un resultado de que la altura total va a ser de 2,53 metros.